Hola, en este vídeo vamos a resolver un supuesto práctico de ficha de almacén a través del método de precio medio ponderado. Vamos a ver inicialmente en qué consiste el supuesto práctico, que como podéis ver tiene dos partes diferenciadas, una que es para rellenar lo que es la cabecera del documento y otra posteriormente que son los movimientos que se van a encontrar durante el proceso de elaboración de ficha de almacén. Pasemos a ver cómo se rellena esta cabecera inicial, en la que ya, como podéis ver, los datos ya están en cada uno de los apartados correspondientes. Para aligerar un poco y no hacer muy largo el vídeo, os indico los datos de dónde salen. Los dejo aquí marcados con diferentes colores y ya solo faltaría, una vez indicados los datos, poner que es la ficha número 1, como se indica aquí, y también poner que el criterio de valoración es el precio medio ponderado. Con esto tendremos ya resuelto esta parte inicial del documento, que es bastante sencillita, y pasemos a los cálculos, que es lo más interesante. Aquí se nos presenta ahora el cuerpo del documento donde vamos a ir anotando los diferentes apuntes del supuesto práctico. En este primer lugar vamos con el día 1 de enero, cuenta con unas existencias iniciales de 500 unidades a 20 euros la unidad. Solo tenemos que desplazarnos a la columna fecha, indicar el 1 de enero. En la siguiente columna vamos a poner existencias iniciales. Normalmente los supuestos prácticos siempre comienzan con estas existencias iniciales. Nos volvemos a desplazar en esta ocasión al final, al cajetín de existencias, indicando las 500 unidades al precio que nos indica, en este caso 20 euros. Si multiplicamos esas 500 unidades por esos 20 euros, nos da un valor de 10.000, es decir, las existencias iniciales en el almacén están valoradas en esos 10.000 euros. Si os fijáis, es tan sencillo como indicar las 500 unidades que nos marca el propio supuesto práctico a ese precio unidad. Lo ponemos aquí y en este caso nos da este resultado, este valor. Con eso sería suficiente para este primer apunte. El siguiente apunte es el día 15 de febrero, compra 300 unidades a 12 euros cada unidad. Lo primero es ponemos la fecha en la columna fecha, el concepto compra, que nos indica, y nos trasladamos a la cajetilla de compras y ponemos en la columna unidades las unidades que nos indica el supuesto práctico y el precio unidad el mismo que nos indica. Ahora nos toca calcular multiplicando 300 por 12 y nos da un valor de 3.600. Fijaos que hasta ahora lo único que hemos hecho es trasladar, como nos dice que es una compra, y compras está aquí, tenemos que rellenar la cajetilla correspondiente a compras, está de aquí. Y lo único que hemos hecho es trasladar las unidades a la columna unidades y el precio, el importe de cada unidad al precio unidad y calcular esos 3.600 de valor. Y ahora lo que nos toca, lo siguiente va a ser calcular este cajetín de existencias. Acordaos que las compras son entradas, que ya nos lo indica aquí. Si tenemos todos estos datos, lo siguiente que vamos a hacer es, si teníamos en existencias 500 unidades, las bajamos y ahora tenemos una compra que, como nos indica aquí, es una entrada. Si entra en el almacén 300 unidades y habían 500, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues que 300 más 500 que teníamos, vamos a tener un total de 800 unidades en almacén. Pues lo subimos a la columna correspondiente de unidades en el apartado de existencias de lo que está en el almacén. Ahora vamos a indicar la fórmula del precio medio ponderado, pero lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Ponemos aquí el modelo y trasladamos esos 800 al denominador. Lo ponemos aquí en el denominador. Y lo siguiente que vamos a hacer es trasladar el valor que nos ha entrado un valor de 3.600 en el almacén, que es el valor de compra, a un valor que ya teníamos en el almacén. Teníamos valor de 10.000 en el almacén, pues 3.600 que nos han entrado de valor más 10.000 que teníamos de valor, tenemos un valor ahora de 13.600. Esos 13.600 lo ponemos en el numerador de la fórmula. Si dividimos 13.600 entre 800 nos da un total de 17. Esos 17 es el precio medio ponderado de los productos que tenemos en almacén. Ahora solo nos quedaría multiplicar esos 800 por 17 y tendríamos un total de 13.600, que es el valor de almacén, de las unidades que tenemos en el almacén. El tercer apunte es el 20 de abril, vende 600 unidades a 30 euros cada una. Vamos a la columna fecha, indicamos la fecha y ponemos en el concepto venta. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a dirigir para rellenar el apartado de ventas aquí, porque el propio supuesto práctico nos indica ya que vende, que es una venta. Y una venta es una salida. Acordaos, salen mercancías del almacén. Y nos vamos a esta cajetilla para rellenar las unidades. En este caso vamos a poner aquí las 600 unidades que nos indica. Pero ojo, y esto es muy importante, lo más difícil de ventas, es fácil equivocarse. Estos 30 euros nos da igual el precio al que se venda. Esto no lo vamos a tener nunca en cuenta, aunque lo diga el supuesto práctico, el precio de venta no nos afecta. Lo que vamos a utilizar siempre para las ventas es a qué
precio sale del almacén y es al precio medio ponderado que hemos calculado previamente. Es decir, ya tenemos este precio medio ponderado que va a ser el que venga aquí, a esta casilla. Y vamos a ver a qué precio sale del almacén. Vamos con ello. Lo que vamos a hacer es poner esas 600 unidades en ventas, como indicábamos, y ahora las 17 que teníamos ya calculadas en precio medio ponderado, las vamos a traer a la columna precio unidad. Ahora multiplicamos 600 por 17 y nos dan un total de 10.200. Una vez que tengamos esto puesto, nos vamos a ver en cuánto quedan las unidades de existencia. El almacén, ¿cómo queda? Sabíamos que teníamos 800 unidades dentro del almacén, pero ahora en ventas han salido 600, con lo cual lo que tenemos que hacer es restar esas 600 a las 800 que ya habían, que se nos quedarán en 200 unidades. Esas 200 unidades volvemos a existencias y la ponemos en la columna correspondiente en unidades. ¿A qué precio estaba? Pues el precio medio ponderado en ventas no varía, con lo cual solo tenemos que poner el mismo 17 que tenemos arriba y multiplicar 200 por 17, dando un total de 3.400, que es el valor actual de las mercancías de esas 200 unidades que hay en el almacén. Y con eso finalizaríamos este apunte. El día 30 de agosto compran 1.000 unidades al precio de 23 euros la unidad. Volvemos a poner la fecha lo primero, 30 de agosto, ponemos el concepto que es una compra y nos vamos evidentemente al cajetín de compras, en este caso para indicar primero las 1.000 unidades que nos indica el supuesto práctico y el precio de 23 euros. Si multiplicamos 1.000 por 23 obtenemos la cantidad de 23.000, la indicamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es pensar cómo se nos queda el almacén, es decir, actualmente en el almacén hay 200 unidades, lo podemos ver en la columna de existencias. En existencias vemos que hay 200 unidades. En compras vemos que acaban de entrarnos las 1.000 que nos indica el supuesto práctico al precio de 23 euros. Pues si ha entrado 1.000 y teníamos 200, ¿cuántas van a haber ahora en el almacén? Pues vamos a calcularlo, muy sencillo. Bajamos esas 200 que ya teníamos en el almacén más las 1.000, que como sabemos las compras son una entrada porque nos lo indica aquí, compras entrada, sabemos que es una entrada. Si es una entrada que entran 1.000 en el almacén, pues solo tenemos que sumar esos 1.000 más 200, evidentemente 1.200, que subiremos a la columna de unidades. Lo siguiente que tenemos que calcular es el precio medio ponderado en que se quedan esas 1.200 unidades. Para eso utilizaremos la fórmula del precio medio ponderado. Pondremos en el denominador los 1.200 de las unidades que tenemos actualmente en existencias y en el numerador, como nos ha entrado un valor de mercancía por valor de 23.000 euros y teníamos anteriormente un valor en almacén de 3.400 euros, nos va a dar un total de 26.400 euros. Esos 26.400 los ponemos en el numerador de la fórmula y nos va a dar, cuando dividamos 26.400 entre 1.200, nos da un valor de 22. Esos 22 los subimos al precio de la unidad y ya solo nos quedaría multiplicar esos 1.200 por 22, dándonos un total de 26.400. Y con eso finalizaríamos también este apunte. El quinto y último movimiento que nos presenta el supuesto práctico es que el día 15 de noviembre vende 400 unidades a 35 euros la unidad. Lo primero que vamos a hacer es poner en la columna fecha el 15 de noviembre, en el concepto ponemos venta y como es una venta nos iremos evidentemente a la cajetilla de ventas. Pondremos los 400 euros de unidad y ojo, aquí nos paramos y recordamos, es una venta, con lo cual nos vamos a ventas. La venta es una salida de mercancía del almacén. Hemos puesto las 400 unidades que nos indica el supuesto práctico, pero ojo, acordaos que el precio de venta a nosotros no nos interesa en las ventas este precio. Estamos calculando, acordaos, el valor de la mercancía en el almacén, independientemente al precio al que la venda la empresa. El precio al que sale al almacén que nos interesa es el que ya tenemos calculados, en este caso estos 22 euros que vendrán a la casilla de precio unidad de ventas salidas, ¿de acuerdo? Vamos a resolverlo y lo veis más claro. Lo que ponemos ahora es que los 22 euros que decía que ya teníamos calculados va a ser al precio que salgan las 400 unidades que ha vendido la empresa, con lo cual tenemos 400 por 22 euros, nos da un total de 8.800 euros. ¿Y ahora qué ocurre en el almacén? Teníamos en existencias, acordaos que teníamos aquí, en existencias, aquí teníamos 1.200 unidades. Pues esas unidades, esas 1.200, ¿qué va a pasar con ellas cuando salen 400 del almacén? Pues restamos 1.200 menos 400, nos quedamos con 800. Esas 800 serán las nuevas existencias de almacén. Las ponemos en la columna unidades, lógicamente. ¿Y a qué precio? Pues el precio ya lo teníamos calculado, es el anterior. El
precio medio ponderado. Recordad que en las ventas el precio medio ponderado no cambia, ponemos el mismo. Y ahora solo quedaría multiplicar esas 800 unidades por 22 de valor. Eso nos da un total de 17.600, ponemos el valor de almacén y ya solo nos quedaría para cerrar la ficha la base. Con este pie de ficha pondríamos el valor de existencia, lo vamos a cerrar a la fecha, el último movimiento, en este caso del 15 de noviembre, ponemos la fecha 15 de noviembre y lo siguiente que vamos a hacer es todo este apartado de existencias, como lo hemos cerrado a esta fecha, pues lo vamos a bajar cada uno de estos datos, en la ficha la cerramos poniendo esto, es decir, simplemente bajamos las unidades, el precio unidad 22 y el valor final de esas existencias finales se queda en 17.600. Muchas gracias por haber seguido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, adiós.